La Biblia está llena de momentos donde Dios rompe el silencio, donde su voz no solo se escucha, sino que cambia el curso de la historia. No fue un susurro común, fue una palabra que estremeció montañas, abrió mares y transformó corazones. 7 veces en que Dios habló, y nada volvió a ser igual. La primera vez el universo aún era un vacío oscuro. No había forma, ni tiempo, ni sonido. Y entonces Dios habló. Sea la luz. Génesis 1:3. Fue la primera palabra registrada, y con ella nació todo lo que existe. La voz divina atravesó el caos y creó el orden. La oscuridad retrocedió y la vida comenzó a danzar. Desde entonces, cada amanecer es un eco de aquel primer mandato. La voz que trajo luz no ha dejado de hablar, aunque a veces el mundo parezca demasiado ruidoso para oírla. Después, Dios habló a Noé. Génesis 6:13. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. Fue una voz de advertencia, pero también de oportunidad. Mientras todos reían, Noé escuchó. Durante años martilló madera bajo el sol, construyendo algo que nadie entendía. Cada golpe del martillo era un acto de fe. Noé no solo oyó, obedeció. Y cuando la lluvia cayó, su fe se convirtió en refugio. La voz de Dios no vino para asustarlo, sino para salvarlo. Así es siempre. Cuando Dios habla, no busca destruirte, busca prepararte para lo que viene. Tiempo después, Dios habló con Abraham. Génesis 12:1. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. No le dijo a dónde ir, solo le dijo que caminara. A veces la voz de Dios no trae mapas, solo direcciones. Abraham obedeció, y en esa obediencia nació una promesa que cambió al mundo. La voz de Dios no siempre explica, pero siempre guía. Cuando Él dice vete, es porque hay algo más allá que no podrías encontrar quedándote. Y cuando Abraham levantó sus ojos al cielo, Dios habló otra vez. Mira las estrellas, así será tu descendencia. La fe comenzó con una voz y un paso en la oscuridad. Luego vino Moisés, un hombre fugitivo, escondido en el desierto. Éxodo 3:4. Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Moisés, Moisés, y él respondió, aquí estoy. El fuego no se apagaba, pero tampoco consumía. En ese fuego, Dios reveló su nombre. Yo soy el que soy. La voz divina no vino desde un palacio, sino desde un arbusto en el desierto, porque Dios habla en lugares que otros consideran insignificantes. Moisés, el hombre que no sabía hablar, fue elegido para liberar a un pueblo entero. A veces, cuando crees que no eres suficiente, es justo ahí donde Dios te llama. No busca tu elocuencia, busca tu disposición. La voz que llamó a Moisés es la misma que sigue llamando a quienes se sienten incapaces, porque Él no escoge a los preparados, prepara a los que escoge. La voz de Dios no se detuvo en el desierto. Años después, resonó de una forma que estremeció a todo un pueblo. Éxodo 19:19 dice que mientras el sonido del cuerno se hacía más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El monte temblaba, el cielo rugía y el pueblo se cubría el rostro de miedo. Dios estaba hablando otra vez, entregando los mandamientos. No eran simples reglas, eran palabras de vida. Cada no harás era una cerca para proteger, no una cadena para oprimir. Pero el pueblo tembló no por la ley, sino porque por primera vez oían a un Dios tan cercano y tan santo. Muchos huyeron del sonido, pero Moisés se quedó, porque entendió que el trueno no era ira, era gloria. Luego Dios habló al joven Samuel. Primera de Samuel 3:10. En la quietud de la noche, cuando todo estaba en silencio, el niño oyó su nombre, Samuel. Y él respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa fue la primera vez que la voz divina irrumpió en la vida de un niño dormido en el templo. Dios no habló al sacerdote, ni al anciano, ni al poderoso. Habló a un corazón puro. En esa habitación pequeña la voz del cielo despertó el destino de un profeta. A veces pensamos que Dios solo habla en montañas, pero muchas veces sus palabras llegan entre susurros, mientras todos los demás duermen. Lo importante no es si Dios está hablando, sino si tú estás escuchando. Más adelante, Dios habló a Elías. Primera de Reyes 19:11-12. El profeta estaba cansado, agotado por la batalla, escondido en una cueva.
Dios le dijo, «Sal fuera». Y entonces vino un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero tampoco estaba allí. Después un fuego, pero tampoco estaba en el fuego. Finalmente un silbo apacible, y en ese susurro, ahí estaba Dios. La voz no siempre retumba, a veces acaricia. Elías descubrió que Dios no solo se revela en poder, sino en ternura. Que la voz más fuerte no es la que grita, sino la que sana el alma. ¿Cuántas veces buscamos milagros y señales cuando lo que Él quiere es que nos callemos un momento para escuchar el suave murmullo de su presencia? Con el tiempo, los profetas continuaron escuchando. Isaías oyó su voz en el templo. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Y el profeta respondió, «Heme aquí, envíame a mí». La voz divina sigue buscando voluntarios. No necesita perfectos, necesita dispuestos. Cuando Dios habla, lo hace para levantar, para enviar, para dar propósito. Su palabra no cae al vacío, siempre enciende algo en quien la recibe. Isaías no solo oyó una voz, oyó una misión. Cada vez que Dios hablaba, algo nuevo nacía. Desde la creación hasta los profetas, su voz fue marcando un camino que apuntaba a un momento decisivo, el día en que la palabra misma se haría carne. Juan 1:14. El Dios que habló desde el cielo bajó a hablar desde la tierra, y lo hizo con voz humana, la voz de Jesús. Cuando Jesús habló, no solo fueron palabras, fue el mismo Dios pronunciando vida en forma humana. Cada frase suya tenía el peso de la eternidad y la ternura de un padre. En el Jordán, mientras era bautizado, la voz del cielo volvió a resonar. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz que antes habló a los profetas, ahora confirmaba públicamente a su Hijo. El cielo se abrió, el Espíritu descendió como paloma, y la voz del Padre declaró lo que el mundo necesitaba escuchar, que Jesús no venía a condenar, sino a restaurar. En ese instante, la Trinidad se reveló en una escena perfecta. El Padre hablaba, el Hijo obedecía, y el Espíritu descendía. Era el plan eterno puesto en marcha ante los oídos de los hombres. Después, aquella voz celestial volvió a hablar, esta vez en el monte de la Transfiguración. Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo. Los discípulos cayeron rostro en tierra. No sabían si huir o adorar. Jesús resplandecía como el sol y su ropa era blanca como la luz. Era como si el velo entre el cielo y la tierra se hubiese rasgado por un instante. Y en medio de esa gloria, la voz del Padre no solo identificó a su Hijo, dio una orden. Escúchenlo. Esa sigue siendo la orden más importante de todas, escuchar. Porque Dios no solo quiere que lo admiremos, quiere que atendamos su palabra. Muchos quieren ver su poder, pero pocos quieren oír su instrucción. Y sin embargo, es en su voz donde todo cambia. Pero hubo otra vez, la más dramática de todas, cuando la voz del Padre se oyó, no en gloria, sino en angustia. Juan 12:28, Jesús oró, «Padre, glorifica tu nombre». Y una voz vino del cielo, «Ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez». Algunos dijeron que había sido un trueno, otros pensaron que era un ángel, pero Jesús sabía, era su Padre confirmando que el sacrificio estaba cerca. Esa fue una voz de aprobación en medio de la tormenta, una voz que no evitó la cruz, pero le dio sentido. Porque cuando Dios habla, no siempre cambia la circunstancia, cambia el corazón para atravesarla. La voz de Dios en la Biblia no siempre sonó igual. A veces tronó desde el Sinaí, otras susurró en la soledad. A veces levantó un profeta, otras consoló a un niño. Pero siempre tuvo un propósito, revelar su amor. Y ese amor alcanzó su punto más alto cuando el mismo Jesús, colgado en la cruz, habló por última vez. Consumado es. Juan 19:30. No fue un grito de derrota, fue una proclamación de victoria. La voz que un día dijo, «sea la luz», ahora decía, «todo está cumplido». La creación se había completado, la redención había sido sellada. El cielo guardó silencio después de esa frase, pero ese silencio no fue ausencia, fue promesa. Porque después de 3 días, el silencio se rompió otra vez. Y aunque los evangelios no dicen que se oyó una voz audible, toda la creación pareció escuchar el eco de un milagro.
ha resucitado. Dios habló por última vez en forma de vida. Lo que estaba muerto volvió a respirar, y el mensaje fue claro: su palabra nunca muere. Pero la voz de Dios no quedó en el pasado. Después de la resurrección siguió hablando, no desde el cielo, sino a través de su Espíritu. En Hechos 9:4, mientras Saulo de Tarso cabalgaba hacia Damasco, una luz lo derribó al suelo y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa voz rompió su orgullo, lo cegó por fuera, pero le abrió los ojos por dentro. Era la misma voz que había creado el universo, ahora hablándole a un perseguidor para convertirlo en apóstol. La voz que antes ordenaba galaxias ahora transformaba corazones. Dios habló y Saulo se convirtió en Pablo. De enemigo pasó a mensajero, de asesino a predicador. Cada palabra que Pablo escribió después fue un eco de aquella voz que lo detuvo a tiempo. Dios no solo habla para enseñar, también para interrumpir el rumbo que nos lleva a la ruina. Desde entonces, la voz de Dios no ha callado, ya no desciende en fuego, ni se escucha en truenos, pero sigue hablándonos, a través de su palabra escrita, de su espíritu que guía, de la conciencia que redarguye, del suspiro en medio de la noche cuando el alma busca sentido. Hebreos 1:1-2 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, nos ha hablado en estos últimos tiempos por su Hijo. Eso significa que cada vez que lees las palabras de Jesús, estás oyendo directamente la voz del Creador. No es un eco del pasado, es un llamado presente. La misma voz que dijo «sea la luz» puede hoy decir «levántate sobre tu vida». Dios habló 7 veces de formas distintas, pero en realidad sigue hablando una y otra vez. Cuando te encuentras en un callejón sin salida, Él dice «yo soy el camino». Cuando te sientes roto, Él dice «he aquí, hago nuevas todas las cosas». Cuando el miedo te paraliza, Él susurra «no temas porque yo estoy contigo». Y cuando el mundo te hace dudar de tu valor, Él te recuerda «te he amado con amor eterno». Su voz no siempre se oye con los oídos, pero siempre se siente en el corazón. No necesita volumen porque su poder está en la verdad que pronuncia. Al final, todo en la Biblia gira en torno a esa voz. Una voz que crea, advierte, consuela, envía, corrige y salva. A veces creemos que el cielo está en silencio, pero tal vez lo que falta no es que Dios hable, sino que nosotros callemos. Su voz no ha desaparecido, solo espera espacio para ser oída. Quizá no escuches truenos ni veas fuego, tal vez solo un pensamiento suave, una frase en medio del caos, un impulso que te llama por tu nombre. Y cuando eso ocurra, recuerda las palabras de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque cuando Dios habla, algo se enciende y nada vuelve a ser igual. Su voz sigue cruzando siglos, templos y corazones. Todavía resuena, todavía llama, todavía transforma. La historia del mundo comenzó con su palabra y terminará con su palabra. Apocalipsis 21:5 dice: El que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa será la última vez que su voz se escuche, pero será el principio de todo lo eterno. Así que escucha. Tal vez no veas fuego, ni truenos, ni ángeles, pero si prestas atención, descubrirás que el mismo Dios que habló a Noé, a Abraham, a Moisés y a Jesús, hoy también te está hablando a ti.